Bueno, Mira, como usted anunciábamos al principio del programa, bueno, este es un bichán, eso es saludándolo, todos los Lo quieren, lo quieren, lo camarógrafos, quieren. ¿lo quieren? ¿Me quiere, Digo, El hombre está lo queremos, lo pegado a queremos, lo queremos. Bélgica me quiere. Sí, yo veo los periodistas que te acechan cuando tú sales de un evento. Y Ahí si viene es el Juan. presidente, y la noticia corre en el mundo. Bélgica, Juan Marte. escúchame que te interrumpa antes de presentar a Juan Marte. Yo le pregunté al señor Gallo la otra noche que cuáles eran los invitados de aquí que él más apreciaba y se sentía feliz cuando venían y me dijo dos. Bienvenido, Pérez. Bienvenido Pérez y Juan ¿Cuál Marte. es- cuál es ese Ese señor? señor que está ahí. Ponle una mano ahí. Es verdad, es verdad. Me lo dijo a mí. Porque En el sí, campo son- mío decían, choque esa pajera ahí. Ay, ay, ay. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, qué largo, CNTT. Buenas noches. Buenas noches, Gracias por Erika. aceptar, como siempre, la invitación. Sabe que sus deseos son mandatos, en mi caso. Muchas gracias. Sí. Juan, ¿cuál es la situación con los corredores de transporte que van... Aquí se ha hablado, tú mismo lo dijiste una vez, que a los choferes del transporte hay que buscar la solución, porque con esos modernos autobuses, con aire acondicionado, más barato, recorren la ciudad completa, entonces van a destruir a los trabajadores del transporte, del concho sobre todo. ¿Tú te opones a que lleguen esas guaguas modernas, que vienen modernas y en poco tiempo ya no sirven? Ciertamente. Mire, Bélgica, la ONSA, lo primero que hay que decir que la ONSA es un operador de transporte que fue creado por ley, en este caso mediante el decreto 448-97, o sea, del 2097, y en el cuatrenio, en el primer cuatrenio del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Leonel Fernández. Esa institución que pretendía ser el proyecto que iba a colectivizar todo el sistema de transporte de la República Dominicana, claro, después del fallido proyecto de la banderita, de Onatrate y todas esas cosas, todos esos intentos que se hicieron con el doctor Joaquín Balaguer y con Salvador Jorge Blanco, que hubieron dos intentos, la banderita con el presidente, con el doctor Joaquín Balaguer, y Onatrate con el presidente Salvador Jorge Blanco. Esa era la intención de la ONSA, y en algún momento la ONSA llegó a acumular no solamente esperanza en que la República Dominicana iba a tener un sistema de transporte como lo requiere y como lo merece, sino que los transportistas del país, que eran muy pocos y no tenían tanta nombradía como ahora, por ejemplo, a Juan Uvieres se le conocía más como activista por los derechos de la tierra con los campesinos en Vallaguana y en esos sitios. Antonio le acababa el doctor José Francisco Peña Gómez de gestionar un pedacito en el 9, un pedacito, un kiosquito. Antonio Marte. Antonio Marte, para parquear unas 10 o 12 minibuses que operaban en una ruta que aquí se hace llamar Patrón Santiago, ¿recuerdan? Sí. Patrón Santiago, y que lo hacía de manera informal, ahí en la entrada de Santiago, cuando la estatua que está ahí en el monumento estaba en la entrada de Santiago, ahí, el caballazo ese, con Santiago, ese Luperón. Patrón Santiago. o Ese Patrón Santiago. Pero el Ok. patrón Santiago la estatua no la trasladaron al monumento. Sí, estaba ahí en la entrada antes. Ahí sí, siempre Sí, estuvo ahí porque que estaba, sí. en mi reinado fue que Sí, ahora yo la inauguramos. creo que está al subir el monumento ahora, ¿verdad? Sí. Ese Luperón. No es ese el Luperón. El que está ahí es Luperón. ¿Y dónde metieron a Patrón yo- El Santiago? Patrón Santiago está ahí. Pero estaba más adelante, Sí, hacia la derecha, estaba un poquito. en sí. una esquinita Sí, donde sí, se sí. parqueaban Sí, esas sí, guaguas. sí, sí. Bueno, entonces Peña Gómez le entregó ese pedacito que después usted sabe que se convirtió en todo un espacio Un importante. Bueno, y lo que queremos decir con esto es, haciendo una pequeña reseña de la historia de la ONSA, es que es un actor del transporte de la República Dominicana. Es un actor por ley, como cualquier ruta de transporte, como Caribe Tour, como el metro, como Transporte Espinal o cualquiera. En ese sentido,
Si la ONSA ocupa un carril que le ha sido asignado por el Estado Dominicano, y el Estado Dominicano es el propietario de todos los espacios de los 48,000 kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana. De lo público, claro, y si le interesan lo privado, nada más tiene que intervenirlo y tomarlo, porque el Estado tiene el monopolio de la ley, Utilidad pública y el monopolio de la fuerza. Entonces nosotros no podemos rasgarnos la vestidura porque la ONSA entre a uno u otro corredor, porque enfrentarlo sería enfrentar la ley. Dicha esa introducción, vamos ahora a la parte que nos molesta. A la que le afecta. ¿Qué nos molesta y qué nos afecta? Primero que el gobierno dominicano, y esto en el gobierno de Danilo Medina, del presidente Danilo Medina, entendió que el sistema de transporte había que reorganizarlo, había que darle un cuerpo de ley, una base legal jurídica, de manera tal que cuando se fuese a intervenir o se fuese a crear un modelo de transporte, la base estuviese contenida en esa ley, y esa es la ley 6317, creada para organizar el transporte en nuestro país, y de paso dejó sin efecto a la Oficina Técnica de Transporte y crea el Instituto de Transporte Intran para que fuese el organismo rector de todas las modalidades de transporte, llámese urbano, suburbano, interurbano, taxi, transporte escolar, incluyendo el motoconcho, todas las modalidades. Entonces, nuestra molestia es que partiendo de esa misma ley, el Estado Dominicano le ordena a todas esas ruticas dispersas, fundamentalmente en la capital de la República y en Santiago, a que se convirtiesen en empresas, que se formalizaran en empresas, que sacaran su RNC, que pagaran impuestos, y así lo hicieron, y así se constituyeron, y así han estado operando en el entendido de que iban a ser parte de un proyecto mayor de transporte, y así lo predicaba la ingeniera Claudia Francesca en todas las actividades que la traímos aquí a Santiago. Digo la ingeniera Claudia Francesca porque fue la primera directora de ese instituto creado por ley. Sí, la hija de Claudio. De Claudio de los Santos. de los Santos. Una leyenda del Partido Reformista, ¿verdad? Él. Sí, claro. Él ha sido muy leal. Cosa a su no manera, usual a Danilo Medina. Sí, es un hombre. No usual. Sí. Bueno, entonces, dado. Mañana ríanse. Sí, mañana se ríe. ¿Conoce la historia? Se conoce la historia. Conoce la historia. Bueno, pero creada esa ley y acoplado todo el sistema de transporte a la ley, de repente, aunque en el gobierno de Danilo no se pudo hacer nada con el transporte, de repente, en su segundo discurso a la nación, el presidente Luis Abinader le dice al país que va a transformar todo el sistema de transporte de la República Dominicana y que va a sacar 33,000 carros de concho de la capital de la República y de Santiago básicamente, y que iba a ser una especie de colectivización con esos que eran ruta y ahora eran empresas, con los actores del sistema. Pero en ese entonces se habló de eso, pero se habló dónde iban a colocar a esos choferes. Nosotros le compramos la palabra al presidente y nos reunimos con el ministro de la presidencia en muchas ocasiones, en ese caso el ingeniero Macarrulla. ¿Es un ingeniero o es un licenciado? Macarrulla, que tuve problemas. Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla. ¿Él es ingeniero? Sí. Es ingeniero también. No, el hijo sí, pero él no. Bueno, pero con él como Licenciado, ministro de la presidencia nos reunimos en muchas ocasiones y mostramos nuestra disposición de que 6,672 carros de concho de Santiago se convirtiesen, se montaran, participaran en la modernidad y la transformación. Partiendo de esa disposición de nosotros, de esa receptividad,
el director del Intran certifica el corredor Duarte, que nace ahí en el aeropuerto con 3 rutas, entiéndase la ruta PA, la ruta U y la ruta PC, que se convierten en consorcio, ya convertido en empresa, la 3 se convierten en consorcio, para hacer el primer corredor de la ciudad de Santiago y que esos carritos se convirtiesen en guaguas modernas parecidas a la que ha traído la ONSA ahora. Y felices los choferes, felices los inversionistas y felices los operadores de ruta y que se iban a incorporar a ese modelo de transporte. Después se da el segundo paso y entonces viene el corredor de Gurabo, la ruta G, la ruta P y la ruta E. También se le entrega su certificado para la transformación, para la incorporación, sin problemas, sin marchas, sin protestas, sin nada, de manera elegante, porque las conversaciones con el Estado Dominicano eran muy fluidas. Inclusive la mía con Macarrulla, hasta donde llegó Macarrulla, y después con el ingeniero Joel Santos, que fue quien le sucedió en la administración. Primero con Arias, el licenciado Arias en el Intran, después con Hugo Veras, después con el coronel Randolfo, y ahora también... Pero que le han cambiado muy rápido. Y ahora también... Por eso que todas esas relaciones no sirven las bueno, porque no bueno, pero entonces, entonces el malestar es ese, que si usted entregó un certificado, ese corredor puso una orden para la importación de esas guaguas, se creó un fideicomiso para eso. Yo creo que si vamos a partir de la palabra del presidente, vamos a partir de un proyecto, ese tipo de transformación debió estarse haciendo con esas rutas. Con la ONSA, no, de la ONSA podemos decir muchas cosas. Pero perdóname, ¿a quién le dieron esas rutas, ese negocio? Yo no sé a quién le han dado el ¿Cómo negocio. que tú no sabes? Porque a Antonio Marte no le dieron uno. No, yo no sé. ¿A quién le dieron en el Santiago? Bueno, en la capital a los corredores se hizo un corredor con don Antonio y se hizo uno con el difunto, a los transportistas. ¿Pero y quién? Le estoy diciendo que sí, yo soy transportista. transportista, ¿No te lo dieron a ti? yo soy transportista, pero no soy el propietario de la ruta, no soy el operador de la ruta. Por eso le digo que pero son conocidos. Por eso le digo que las rutas se convirtieron en consorcio. Ellos, con sus choferes como inversionistas, con sus inversionistas de la ruta para optar por ese proyecto que no necesariamente iba a salir del Estado, iba a salir de ellos mismos. Exacto. Iban ellos mismos a resolver accediendo al sistema financiero. Entonces, ese es el malestar, que el gobierno avanza con una agenda creando y construyendo un monorriel muy vistoso, pero fallido, infuncional. Y ahí se han invertido 6.544 millones de pesos. Se están entregando entre 25 a 30 millones todos los meses en subsidio y el monorriel para arriba y para abajo vacío, porque nadie lo está utilizando. Que el gobierno está construyendo un monorriel que tampoco es malo, pero que ha invertido en pilotes, viga y varilla, aproximadamente 50.000 millones de pesos en las narices de los transportistas, y se supone que eso es que la idea era transformar el sistema de transporte, pero está construyendo ese monorriel en Santiago con esa inversión tan importante, sin que hasta ahora se tenga un registro, se tenga un estudio de factibilidad para ver si ese monorriel va a estar en la capacidad de movilizar los pasajeros, los usuarios necesarios para ser sustentable o sostenible a corto, a mediano o a largo plazo. No existe un estudio para eso. No existe un estudio ni siquiera de la trayectoria del monorriel. El monorriel de Santiago va como el carro de Jacobo Maluta, sin freno, sin reversa y sin nada. Como que pues, mételo por aquí, tíralo por allí, sin ningún nivel de planificación. Y los choferes viendo que ellos se disciplinaron, que ellos se organizaron, que algunos hasta seminarios cogieron, esperando que iban a ser parte de la transformación y están viendo la transformación pasar frente a sus caras. En este caso, esta semana que fue la pregunta inicial, la ONSA muestra, dicen que 39 guaguas, no son 39, son 23. Las otras eran viejas,
la mayoría dañada y la presentaron todas juntas, pero fueron La 23. repararon. La onza que en ese 1997, cuando Hanley Herman era el director de AME o la DGC, y también fue el estructurador de la onza, en ese entonces la onza llegó a tener 832 guaguas operando. A nivel nacional. ¿Usted sabe cuánto A nivel nacional. Sí, claro. ¿Usted sabe cuántas tiene a nivel nacional hoy? ¿Cuántas? 208. Y con un presupuesto de 2.700 millones de pesos, donde hay nombrado camareros, donde hay nombrado asesores que son artistas, y donde hay una serie y donde hay 26 empleados por cada guaguita de esa nombrado. Entonces, no tenemos problema. No, ¿Cuánto le digo cabe? que 208, para que usted tenga una idea. 200, O sea, ¿cuántos pasajeros caben? lo que se puedan montar, porque Pues tú hay de dices 80, hay de guagüita, 100. Y las guaguitas son las Hay voladoras. de 80, hay de 50, pero le digo que son 208. Y 208 guaguas movilizan más o menos lo que moviliza la ruta de Gurabo, de Carrito. La ruta de Gurabo de Carrito o la de Cienfuegos, la M, no tiene presupuesto para movilizar al pueblo. Y lo ha hecho siempre. Y lo ha hecho siempre. La ONSA tiene aproximadamente entre 2.700 a 3.000 millones de pesos. Y ahí hay dinero para todo, para mantener los 108 guaguitas paseando la mayoría vacía. Ese es un sistema de transporte y lo respetamos. Pero nos gustaría que el gobierno también entendiera que 33.000 hombres y mujeres que son transportistas, que eligieron trabajar en lugar de hacer cosas malas en la capital y Santiago, que se levantan todos los días a las 5 de la mañana y se acuestan tarde de la noche trabajando, que preservase esos empleos, que preservase esa gente que tienen algunas décadas dando ese servicio de transporte y que hoy ven que la transformación arrancó, pero sin ellos. Juan, en estos momentos se está anunciando movilizaciones, se está haciendo, incluso hoy mismo iniciaron una serie de movilizaciones, y no vi que la CNTT estaría apoyando esa lucha, ese plan de lucha. Escuchándote hablar, realmente eres el líder que aquí se conoce para movilizar esa cantidad de personas. ¿Está la CNTT involucrada en lo que es las movilizaciones en reclamo de esos derechos? Bueno, cuando se dice CNTT, la gente espera ver la cara mía, sí. Pero la CNTT es una Confederación Nacional de Transporte que tiene un cuerpo vivo, que usted en parte la conoce, sí. Y que son sus dirigentes y sus afiliados, que en este caso son 163 organizaciones. ¿Gervasio está ahí? ¿Gervasio que son, Gervasio tiene otra cosa. Que son 163 organizaciones. En el día de hoy, usted dice que vio una movilización. En esa movilización usted vio la ruta de Hato del Yaque, afiliada a la CNTT. Usted vio la ruta de la Cuesta, afiliada a la CNTT. La de Pedro García, afiliada a la CNTT. La ruta RPA, la ruta PA, la ruta U, la ruta... Ahí habían unas 17 rutas. La ruta G, la ruta P, la ruta E. El corredor de Gurabo hasta los Guandules y el corredor desde el aeropuerto hasta las inmediaciones de la estación del teleférico. Ahí habían 17 rutas, todas afiliadas a la CNTT. Ahí estaba una parte de la CNTT, aunque yo no estuviese. ¿Pero por qué tú no estabas? Bueno, si tú eres el presidente. Yo no estaba en esa porque yo voy a estar en una más grande. Y yo no puedo, yo soy un viejito de 61 años, y yo no puedo estar dando donde quiera que haya un brinco, yo estar en el medio dando brinco. Para la organización de esa actividad que se organizó ayer en la tarde, ahí estuve yo organizándola. Y hoy ahí estuvieron dirigentes con más capacidad o igual capacidad que yo, con capacidad de vocería, que le duele tanto como yo el sistema de transporte, porque ellos son los operadores, ellos son los que tienen, a ellos que les duele de verdad esa situación. Y ahí estaban ellos y van a continuar estando porque el Estado Dominicano no le ha dejado otro camino que la calle, y ellos saben tomar la calle y saben hacerlo muy bien, no necesariamente me necesitan a mí para eso. Juan Marte, yo tengo dos cosas. Primero, hay un seguidor de Bénica Suárez
que veo el programa toda la noche, no tengo el placer de conocerlo, pero a mí es que él me Permítame, escribe. Mayana, deslindar el llamado a paro que ha hecho el compañero Gervasio El día 9. de nosotros. Nosotros tenemos nuestro comité ejecutivo, nuestro buró que discute la cosa. Ese es un llamado de fe transreno que nosotros tenemos que analizar, tenemos que evaluar a lo interno de la institución. Es una línea de lucha de ellos. Nosotros tenemos nuestra forma muy peculiar de protestar. ¿Entiendes? Qué bueno que lo aclarara, porque realmente te iba a pedir la aclaración en cuanto a eso, porque Gervasio decía, vamos a la calle todos los transportistas, toda la fuerza viva de transporte. Bueno, él es el vocero de su institución y tiene, tal vez está facultado y autorizado por su organización para hacer ese tipo de llamados, pero nosotros somos otra institución, con otra mística, con otra manera, con otra forma de hacer reclamaciones. Bueno, me tumbaron ese tema, yo tenía, porque él habla de paralización el día 9, más o menos, yo vi la rueda de prensa que... Él habla. Él habla. Aquí está hablando el presidente de la CNTT. Y habría, bueno, pero de todas maneras es una noticia, ¿no? Si hay coordinación, si hay posibilidades de que haya una... Sí, todo una es posible, pero Correcto. tiene que analizarse a lo interno de la institución y los miembros que en tal caso serían los que se pararían a aprobarlo. Correcto. Está bien. Mira, hay un seguidor de Bélica Suárez del programa, Darío Cruz, no tengo el placer de conocerlo, pero él te hace una pregunta a través mío. Con relación a los precios del petróleo, dice él, que por qué, él dice que tú eres, según Darío Cruz, que tú eres la figura más trascendental aquí a nivel de lo que es el sector de choferes en Santiago. Y dice que por qué tú nunca has fijado una posición con respecto a una posición que el gobierno no ha cumplido con los precios de los combustibles que han bajado, que tú tienes conocimiento de que a $67 y que incluso ha llegado hasta por debajo de los 60 y que nunca ni se ha bajado el pasaje ni han bajado los combustibles. ¿Cuál es tu postura? Dice Darío Cruz. Decirle a Darío Cruz que entre a YouTube para que me vea en la Z101 hablando de ese tema, para que me vea en el programa de Color Visión de Dani Alcántara hablando de ese tema, para que me vea en los principales programas de la capital, pero más importante que eso, para que me vea en este programa hablando de ese tema, hablando en el programa de Jaime Tomás, en Diario 55. Yo he desglosado ese tema desde las resoluciones que hay en Industria y Comercio, resoluciones de escritorio, resoluciones que se han tomado y le han puesto de manera fija y de manera administrativa impuestos a los combustibles. Resoluciones de que por evaporación, resoluciones para administrar, todos los ministros, exceptuando a que una parte de ella la encontró ahí, pero que le ha dado seguimiento, le pusieron carga al precio de los combustibles y hoy tiene 39 pesos solamente por resoluciones e imposiciones y tasa impositiva cargada a los combustibles. Por hoy, el combustible está en el suelo, en los mercados internacionales, está en el suelo y sobre todo en el suelo de manera transparente y de manera informal. Usted sabe que Rusia, que es la gasolinera del mundo, con una flota de barcos fantasma, le llaman barcos fantasma porque están vendiendo petróleo a todo el mundo de manera informal, en alta mar, hasta $25, a $30, a $35, a como lo compren. Quiere decir que nunca había habido un momento más favorable para que nosotros estemos comprando gasolina en unos 140 pesos más o menos. El diésel entre 70 a 80 pesos si tuviésemos transparentado la realidad del mercado en materia de los carburantes, con ese tema ahí de Venezuela, que a Venezuela no le están comprando todo el poco, el mucho petróleo que produce y nosotros somos beneficiarios de ese petróleo. Hay conexiones fuertes con Venezuela y los barcos venezolanos vienen aquí también a vender combustible. Ahora mismo no hay relaciones. Recuérdate que Maduro rompió relaciones. No hay formales. Hay una informalidad del comercio que se hace en alta mar. Usted no sabe todas las cosas que se venden en aguas internacionales. Usted no sabe todas las cosas que no llegan a aduana y se compran. Que la compran los estados y que lo compran los empresarios con el visto bueno de su gobierno. Y si algo ha demostrado este gobierno
es que protege muy bien a sus informales. Quiere decir que es un momento para que ese tema que plantea Darío aflore. Hay un silencio ciertamente con muchos problemas que tiene el país, que tradicionalmente la han llevado, la han sacado, lo han ventilado, lo han promovido el movimiento choferil o los sindicatos choferiles que han estado a la vanguardia de la lucha desde el 1961 hasta la fecha, desde el ajusticiamiento de Trujillo, pero desde la creación de UNACHOSIN también, los movimientos choferiles han estado a la vanguardia de la lucha en este país. Ahora mismo hay un silencio y yo entiendo que tiene que ver con 9,000 millones de pesos que hasta ahora, hasta este momento, ha facilitado, ha certificado el Intran para que se paguen en Hacienda o se paguen en el Ministerio de Industria y Comercio a transportistas de la República Dominicana, que ha certificado el pago de exenciones de impuestos a 19 organizaciones del transporte y a sus dirigentes, algunos de ellos sin rol de miembro. Usted sabe mañana lo que es un rol de miembro, ¿verdad? O sea, instituciones que son letras, pero que no tienen ningún cuerpo de dirigenciar, que no saben dónde hay choferes, ni saben dónde hay guagua, pero que cobran millones de pesos vía Intran, Ministerio de Industria y Comercio y Hacienda. Hasta ahora van 9,000 millones de pesos. Por eso usted ve el mutis. Yo no entiendo por qué pueden ocurrir ese tipo de cosas en este país, en un país que dice que tiene organismos fiscalizadores y que también tiene justicia. Juan, volviendo ¿Eso le sirve para una denuncia? No, volviendo al transporte que el gobierno está haciendo, lo que es la modernidad. Dos preguntas. ¿Estará listo eso antes de que el gobierno, o sea, que Luis salga, cumpla su mandato? Y otro es, ¿resolverá el problema del transporte en Santiago? No. Yo siento decirlo. Lo dije con el teleférico y ahí está. Un proyecto fallido. El monorriel, doña Bélgica, es una ruta. Es una ruta que nace en La Gloria y que viene por ¿La donde... Gloria de Cienfuegos? Sí, La Gloria de Cienfuegos. Que viene por donde lo han decidido meterlo. Como, dóblalo por aquí, mételo por aquí, llévalo por aquí, porque no conocemos plano, no conocemos la maqueta. No hemos visto ningún medio de comunicación de Santiago. Uchi Lora no ha aparecido. No, Uchi Lora no, porque la lucha de Uchi Lora terminó cuando ganó el PRM. Porque a él le dieron una camioneta. Sí. Pero eso se dice que eso es muy... o sea, que los gobiernos... En secreto. No pueden darle a periodistas ni a nadie. Eso es un secreto de Estado, que hasta peligroso es. Bueno, pero en el caso del monorriel, que es el que no compete, nace en La Gloria. Cienfuegos. Y viene en una trayectoria definida, que en este caso lo metieron por la carrera, redujeron la carrera de 6 carriles a 4 carriles. Si usted está tratando de crear un proyecto de transporte para resolver el problema de la movilidad, por donde pasa ese proyecto de transporte no puede achicar la movilidad. Entonces, la carrera era de 6 carriles, ahora es de 2. ¿Las carreras de 2 Sí, era de 6, ahora es de 2 con esos pilotes por el centro. Pero eso no termina ahí. Ese monorriel que debió recorrer toda la 27 de febrero, debió diseñarse en la 27 de febrero completa, que sí tiene espacio para eso, llevarlo por lo menos hasta Pontezuela. Y si hubiesen tenido visión de ahí mismo, de esa 27 de febrero, y tomando a Santiago, la ciudad corazón, como si fuese un corazón, pensar que la 27 de febrero, la avenida central, es la arteria principal del corazón, que pasara por ahí, de ahí conectar todo el sistema de transporte de la ciudad, rediseñando todas las rutas de Santiago y conectándolo de ahí, de ese modelo de transporte que sería el monorriel. No, pero lo metieron por ahí, llevándose de paro a los comerciantes que lo quebraron la mayoría, pasándolo por donde no hay usuarios, que no sabemos cómo que se va a sustentar, porque ahí en el área monumental, por el Gran Teatro del Cibao, por ahí por donde lo quieren meter por el reparto universitario. Yo fui un día a su casa ahí en el reparto universitario. No.
Sí, yo fui a su casa, reparto A universitario. los cerros. Yo fui a una casa, a los repartos universitarios. Ahí vive mi hermana. Pero A su no hermana. me acuerdo que tú hayas ido Ahí fui yo y comí. En la sur. Bueno, pero ahí me papié yo Sería bien. la Sursa que tú No, fuiste. en reparto universitario. ¿Sabes con quién fui yo ahí? Con Churchi, su hermano. Ah, pues entonces no fuiste conmigo, fuiste con Chuchi, de mi hermana. Cuidado si Chuchi dijo aquí vive Bélgica y me hizo Y una era vuelta. otra cosa. Bueno, pero por ahí Ah, pues va tú ese... conoces a Chuchi, de mi hermano menor. Pero que Chuchi y yo de varón. somos... Chuchi y yo somos amigos hace 33 años. Oh, Pero amigos. pero fue de la otra hermana que él te Chuchi llevó. cantaba en los cumpleaños míos. Canta precioso. Sí, canta bien, sí. Bueno, por ahí va ese monorriel sin destino, sin rumbo y sin destino. Entonces, ok, ya está hecho. Ya el Estado Dominicano ha invertido en esos pilotes 50.000 millones de pesos y no se sabe cuánto se invertirán. ¿Cuándo terminará? No creo que termine este año, como se ha dicho, pero será una ruta más encima de las existentes. El monorriel irá por arriba y por abajo van a ir 16 rutas, entre ellas la A, la C, la F, la ZP, la M, La K. la K, la PA, todas esas rutas van a ir recogiendo pasajeros junto con el monorriel, en caso que el monorriel lo recorriera. ¿Valía la pena construir un modelo de transporte tan costoso, tan oneroso como el monorriel y el teleférico sin que la ciudad lo requiriera, sin que la ciudad lo pidiera, sin que se consultara la fuerza viva de la ciudad para preguntarle si necesitaban eso, sin preguntarle a ustedes, los líderes de opinión pública, a los transportistas, al empresariado, si eso era lo que quería la ciudad? Si hubiesen hecho un foro para preguntar eso y yo hubiese estado ahí, yo le hubiese dicho al presidente o a quien hiciese el foro, Santiago no necesita ese sistema de transporte. Santiago Pero en la capital no se le preguntaron a Santiago Leonel y ha sido un éxito. lo que necesita, le hubiese dicho yo, es un sistema de acueducto nuevo. Está bien, Juan, pero Santiago lo que necesita es un sistema de alcantarillado nuevo. Santiago lo que necesita es la readecuación del parque vehicular, que son 350.000 vehículos privados en callejuela, en calle construida para coche. Santiago lo que necesita es la readecuación con la construcción de túneles elevados y pasos a desnivel y al menos 2 puentes. Y cuando yo he dicho eso, yo tengo 14 años diciéndolo en este programa, que esa es la solución y que esa iba a ser la solución, porque llegaría un día en que Santiago no iba a resistir la cantidad de vehículos que hoy están circulando en la ciudad de Santiago. No, le estamos montando un sistema de transporte encima del existente sin buscarle una solución a miles de unidades vehiculares que van a continuar confundiéndose con el monorriel al paso de su trayectoria por el centro Pero de la ciudad. Juan, ¿cuál va a ser? ya tenemos que ya irnos, nos pero vamos, ya nos vamos. yo quiero... Ya nos vamos. Es breve. Juan, pero a Leonel nadie le pidió todo ese transporte que ha hecho en la capital y es necesario. Porque llegó al gobierno con un plan. Ah, sí. Llegó con un plan de gobierno, con un proyecto y con visión. Con visión. Eso no quiere decir nada, no, que aquí estemos inclinando hacia la no, pero llegó con un proyecto, llegó con visión de Estado y con una radiografía de lo que necesitaba el país. Leonel, el doctor Joaquín Balaguer, 4 personas han hecho este país. Trujillo, aunque duela. No, porque la El doctor Joaquín Trujillo, 30 años, el doctor Joaquín Balaguer, 22 años, Leonel, 12, y aunque pique y duela también, Danilo Medina, 8 años. Pensaron en cosas puntuales que quería el pueblo, que necesitaba el pueblo. Se cargaron un efectivo todos, porque esa es la política en este país, pero dejaron huellas que están ahí. La capital de la República, sin ese mirador norte, sin ese mirador sur, sin ese estadio olímpico, con esos túneles, sin esos elevados que hizo Leonel, fuera un campito cualquiera del Caribe. Hoy por hoy, la República Dominicana que tenemos, se la debemos a esos
4 estadistas Juan, que ha tenido la recapitulando. nación, sin quitarle mérito al que está. Pero cuando usted va al Ministerio de Salud y busca la impronta de los ministros que han estado ahí, nula. Cuando usted va al Ministerio de Educación, ese que compra guagua eléctrica, cuando el gobierno, cuando la línea, la Pero temática no, en el no mundo fue de es el cáncer, retiro de la la guagua compró. eléctrica, ese que compra guagua eléctrica sin cargadores, la impronta del Ministerio de Educación en este país, que entrega las camas a los extranjeros y que entrega la butaca de los Vinieron con los estudiantes cargadores. a los extranjeros, Breve. es cero. Cuando usted se va al Ministerio Ya ve esa de pregunta que Agricultura, no fue el tiempo. es cero. porque, Cuando Juan, usted se va a la frontera de nuestro Mira, te país, voy, la impronta es cero. Y cuando usted va, Lucildo no le va a gustar. cuando usted, cuando usted agarra el gobierno dominicano de hoy y sus ministros, se va a dar cuenta que han visto en la República Dominicana una gran empresa para el lucro y para hacer negocio. Nada que ver con los anhelos del pueblo y con las necesidades que tiene el pueblo Juan, dominicano. en este recapitulando lo que es las necesidades de los choferes y la lucha de los choferes. Ah, pero eso no es ahora. porque ¿Cuál va a si es ser? recapitulando. Sí. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la suerte en estos momentos en caso de que el gobierno no tempere el llamado de solucionar el problema? Es incierto la suerte y nosotros esperamos que el gobierno lo haga porque le conviene al gobierno y porque le conviene a la ciudad desde el punto de vista de que ellos son los profesionales del transporte, ellos son los que saben dar transporte y esto sí es importante, a los que los usuarios están aferrados. Los usuarios, brevemente, Bélgica, del transporte y los transportistas y los choferes son la misma cosa. Cuando usted ve que la ruta E sale de E, ruta E significa elegido, y todos los usuarios y los choferes se conocen, y ven esa guagua nueva que están dando servicio de transporte gratis, pasar vacía, y ellos esperan su carrito de concho con la gomita torcida. Muchas gracias. Andan ahí abrazados. O sea, el gobierno necesita, Juan, para transformar el transporte, otro programa necesita contigo. a los transportistas y los transportistas necesitan al gobierno. Juan Marte, muchas gracias. Otro programa contigo. Juan Marte, presidente de la Central Nacional Ya me trasnoché. de Trabajadores. Pero ese trasnocha, pero se va a la capital de madrugada Bueno, ¿A qué ver? al programa. ¿Tú quieres que yo te diga dónde yo te he visto? No, En Blue Mall. está bien. En Blue Bélgica. Mall, Nos hemos En visto. restaurante de rico allá. Nos hemos visto, porque si usted me ve, yo la veo también. Vamos a la pausa, regresamos.